A ver cómo es que unas historias de hace miles de años pueden enseñarnos habilidades para hoy, para el siglo XXI. Pues justo de eso vamos a hablar. Hoy le echamos un ojo a la unidad de segundo grado Historias de los antiguos griegos, para ver cómo estas narrativas, cómo cobran vida en el salón de clases y ayudan a construir las mentes del futuro. Ok, aquí está nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a ver por qué los mitos griegos siguen importando. Después, nos metemos de lleno a las historias. Luego, checamos los conceptos y el vocabulario más importante. También veremos cómo se pasa de solo leer a crear. Y al final, cómo se mide todo lo aprendido. ¿Listos? Venga. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿por qué unos niños de segundo de primaria se pondrían a estudiar historias tan antiguas? Pues fíjense que la respuesta tiene mucho que ver con cómo entienden el mundo de hoy. Y aquí está la clave de todo. No es nada más por las historias, ¿eh? Se trata de entender nuestro propio idioma. Piénsenlo. Cuando decimos que algo es hercúleo o que alguien abrió la caja de Pandora, estamos literalmente hablando griego antiguo. Esta unidad no es tanto de historia, sino del origen de un montón de ideas y frases que usamos sin darnos cuenta todos los días. Ahora sí, vámonos a lo bueno, al corazón de la aventura, las historias. Porque esta unidad es de verdad un viaje épico. Nos vamos a sumergir en algunas de las narrativas más famosas y poderosísimas de toda la mitología griega. Este viaje se divide en 9 lecciones. Ojo, Empezamos en lo más alto, en el Monte Olimpo, para conocer a los dioses. Y de ahí bajamos a la Tierra, para encontrarnos con mitos súper conocidos como el de Prometeo y el fuego o el de Aracne, que se atrevió a desafiar a una diosa. Pero no es solo una historia tras otra, no. Cada lección es como un hilo que va tejiendo una historia mucho más grande y, la verdad, mucho más interesante. Y claro, ¿qué sería de estas historias sin sus personajes? Aquí vamos a conocer a un reparto de lujo. Desde el meromero Zeus allá en el Olimpo, pasando por héroes legendarios como Hércules, hasta criaturas que de verdad dan miedo, como el Minotauro. Es todo un universo de personajes que, seamos honestos, han sido la base de la fantasía y la aventura por siglos. Pero a ver, no todo es diversión y aventura. Estas historias son mucho más que eso. La unidad las usa como una herramienta para construir una base académica súper sólida. O sea, se enseña el lenguaje y los conceptos necesarios para poder analizar estas historias a un nivel mucho más profundo. Y para eso, lo primerito es entender qué es un mito exactamente. Y ojo, que no es un simple cuento de hadas, ¿eh? Un mito, como lo vemos aquí, es una historia de ficción, sí, pero con un objetivo muy claro. Intentaba explicar el mundo, la naturaleza, por qué somos como somos y, casi siempre, buscaba enseñar una lección. Entender esto es de verdad la base de toda la unidad. Estos objetivos son como nuestro mapa de aprendizaje. Se empieza por lo más básico. ¿Quiénes son los dioses? ¿Dónde viven? De ahí nos vamos metiendo más a fondo en mitos específicos y aprendemos a desarmarlos. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde pasa la historia? ¿Cuál es la trama? Al final, el objetivo es poder ver cualquier mito y decir, ok, esto es un mito por esto, esto y esto. Es ir construyendo el conocimiento paso a pasito. Y fíjense en esto, aquí es donde se ve el trabajo con el lenguaje. Porque no se trata nada más de leer, se trata de poder hablar y escribir sobre lo que se lee. Y para eso se necesitan palabras. Palabras como previsión, recuperar, halagado, se enseñan de forma directa. No es solo para tener más vocabulario, no. Es para darles las herramientas exactas para poder analizar y hablar de estos textos con toda la confianza del mundo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo la unidad da un salto, que es, yo diría, el más importante de todos. Pasar de entender las historias a crearlas. Porque la meta final no es solo comprender los mitos, es usar todo ese conocimiento para que ellos mismos se conviertan en creadores. Y para lograrlo, se les dan todas estas herramientas. Aprenden lo básico de la estructura, cómo resumir un mito, cómo armar una trama que tenga su inicio, su desarrollo y su final. Pero también, y esto es súper importante, aprenden el proceso. O sea, usar esquemas para planear sus ideas y, lo más crucial, aprenden a revisar y editar su propio trabajo. Es un entrenamiento de escritura súper completo. Este proceso de 4 pasos es la receta del éxito. De verdad. En lugar de ponerlos frente a una hoja en blanco y decirles, escribe, se les da un camino claro. Primero planeas, luego escribes el borrador, después lo editas y al final lo publicas. Esta estructura le quita todo el miedo a escribir y les permite enfocarse en lo más divertido, la creatividad. Y el resultado es que terminan creando su propio y original mito. Y al final, lo que queda es este portafolio de escritura. Pero no es solo una carpeta con trabajos, es la prueba de todo su viaje. Es la historia de su aprendizaje.
desde las primeras ideas que apuntaron en su diario hasta la versión final de su propio mito. Ahí se puede ver clarito cómo fueron creciendo sus habilidades para pensar y para escribir. Y ahora sí, llegamos a la pregunta importante. Ok, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo sabemos que de verdad funciona? Bueno, pues esta parte se trata de la evaluación. Vamos a ver no solo cómo se mide el avance, sino también cómo cada cosita de la unidad está perfectamente conectada con los estándares educativos de Texas, los famosos TEKS. Esto es un ejemplo perfecto de cómo se planea todo con una intención. Nos muestra que las actividades de todos los días, como escribir en un diario o poner una historia en orden, no son tareas que se dejan nomás porque sí, para nada. Cada una está pensada para medir una habilidad específica que piden los TEKS. El aprendizaje y la evaluación van de la mano, siempre. La evaluación final se basa en 3 cosas, 3 pilares. Primero, la comprensión lectora, o sea, ¿de verdad entendieron los mitos? Segundo, el vocabulario, ¿se apropiaron de las palabras clave de la unidad? Y tercero, y para mí el más emocionante, la escritura. ¿Pueden usar todo lo que aprendieron para crear su propia historia? Como ven, es una evaluación súper completa que mide todas las habilidades. Y aquí viene lo que quizá es lo más sorprendente, el tiempo. ¿Saben en cuánto se completa todo este viaje? En solo 14 días de clase. ¡14! Eso nos habla de un plan de estudio súper bien pensado, muy intenso, pero muy bien estructurado, diseñado para que la inmersión en el mundo de los mitos sea rápida, pero sobre todo muy efectiva. Y todo esto nos deja con una pregunta bien poderosa para darle vueltas. Porque lo que demuestra esta unidad es que estas historias, las más antiguas que tenemos, no son cosa del pasado, no son piezas de museo, son herramientas superpotentes para construir las habilidades que más se necesitan hoy. Leer bien, escribir con claridad y sobre todo pensar críticamente. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Cómo es que las historias de siempre construyen las habilidades del futuro? Ahí se las dejo. Vale la pena pensarlo.